¿Cómo están todos? Estamos dando inicio a un nuevo programa de película por las pantallas de Canal 9, Bio Bio TV y todo el holding de Radio Bio Bio. Para mí el día de hoy es un honor tener como invitado a un gran cineasta chileno con una vasta trayectoria que estrena una nueva película. No digamos que él la dirige, pero sí forma parte de la producción y es montajista de esta película. Estamos hablando de la película Caminemos Valentina y tenemos el honor de tener ahora aquí en nuestro programa al gran Silvio Cayosi. ¿Cómo está, don Silvio? Muy bien, me pusiste nervioso hablando tanto de mi trayectoria, de mi persona. No, pero claro, lo que pasa es que de verdad es un agrado tener a un gran cineasta chileno con mucha trayectoria, porque es verdad, tiene mucha trayectoria, ha hecho muchas cosas por el cine y por la cultura de nuestro país, y eso también se le agradece mucho, don Silvio. No, y te agradezco a ti esta invitación, porque a mí me dicen hablemos de cine y yo ahí voy, ahí parto. Me encanta. Perfecto, a mí también. Hablemos acerca de esta película Caminemos Valentina, que habla acerca del abuso, que habla también acerca del poder. Es una coproducción trasandino-chilena en donde usted participa como montajista. Háblenos primero en qué consiste para que la gente vaya haciéndose una idea de qué va esta película Caminemos Valentina, don Silvio. Mira, Caminemos Valentina es una película que se basa en un hecho real de dos novicias que estaban en esta escuela religiosa, digamos, en donde había una monja que era la que las enseñaba, la que mandaba. Y esta monja, en realidad, obviamente tenía un problema serio y abusaba de las niñas, de las jóvenes, abusaba. Y por supuesto ninguna niña se atrevía a decir nada, las abusaba sexualmente. Hasta que comenzaron ellas a darse cuenta, se escribían por internet, ¿no? Y a través de eso empezaron a darse cuenta que esto le estaba pasando a todas. Y ahí comenzaron a atreverse a hablar entre ellas y a organizarse. Ahora, lo fantástico de esto es que este es el único caso que existe hasta ahora de algo denunciado dentro de la Iglesia y aceptado por el Vaticano, analizado por el Vaticano, ¿ya? Como un hecho. Ahora, nunca hubo una solución a todo esto, pero sí el Vaticano es el único caso aceptado y analizado, ¿ya? Entonces, es lo único que existe desde el punto de vista femenino. Aquí estamos hablando de una monja que tenía que enseñar a ser monja, o sea, alguien muy ético y moral, y resulta que lo que hacía era abusar. Y en el fondo el tema aquí es el abuso de poder, porque ella utilizaba, como todos los que abusan del poder, utilizaba una excusa, y esta excusa era Dios. Ella representaba a Dios y por lo tanto tenía derecho a hacer lo que a ella se le antojaba. Eso es en pocas palabras, no es mucho más que eso. Además es bonita esta historia, perdón, es bonita porque es bonita porque tiene un desenlace bonito. ¿Por qué bonito y optimista? Porque estas dos jóvenes, ¿no? Después que logran enfrentar a esta señora, a la cual la trasladaron finalmente a otro país, resulta que ellas terminaron enamorándose entre ellas. Entonces hoy día son pareja, están casadas y muy, muy felices. Ellas vinieron hace un tiempo a Chile y es impresionante verlas lo bien que están. Es decir, algo que podría haberlas transformado a ellas en personas con serios problemas psicológicos, ¿no? Que suele pasar. Aquí el final es al revés, ¿no? Ellos logran, a través del amor, transformarse en personas muy contentas, muy felices de la vida, a pesar de los horrores que vivieron. Claro, bueno, y eso habla muy bien también de esta historia, y también es lo llamativo que demuestra también Caminemos Valentina. Don Silvio, ¿cómo fue trabajar en esta película, no como director, sino como montajista? Porque el director es Alberto Lecci, pero ¿cómo fue trabajar en una película sin ser el director, el montajista básicamente? ¿Cómo fue el proceso? Sí,
A ver, todo esto partió porque Alberto Leckie y Luis Sartor, que es productor argentino, fueron los productores minoritarios en nuestra película Cachimba. Y ahora es la vuelta de mano. Nosotros fuimos los productores minoritarios para esta película de ellos. Y fue también porque el guión a mí me encantó el guión, nos gustó muchísimo el guión, ¿no? de narrar esta historia. Y luego cuando empecé a recibir las primeras imágenes, yo dije, no, yo quiero compaginar esta película, ¿no? Porque estaba todo hecho con tal fineza, con tal inteligencia y tal nivel de actuación, que yo dije, yo quiero meterme adentro en la creatividad de esto también, así que decidí hacer el montaje acá en Chile. Y fue una experiencia muy linda, fíjate, porque yo te confieso que yo estaba medio asustado, porque hacer el montaje de una película de otro director, yo no lo había hecho nunca, y la verdad es que estaba asustado porque dije si yo le hago cambios, ¿qué va a pasar aquí? Y no, yo hice cambios fuertes de repente, eliminar escenas enteras, por ejemplo, de repente, o cambiar el orden de escenas, que ya son cambios importantes. Y cada vez que hacía 15 minutos de montaje, se los mandaba a Alberto, que estaba en Buenos Aires, y él inmediatamente me respondía y me decía, fantástico, me decía, seguí, me decía, seguí. Está fenomenal. Entonces fue muy bonita la experiencia, nunca tuvimos problemas, y yo creo que en el fondo es porque la verdad es que tenemos los dos una especie de sensibilidad y visión de las cosas muy parecidas, ¿eh? Entonces para mí fue linda experiencia, y esta sensación de poderse meter en la mentalidad de otro director y la sensibilidad de otro director, para mí fue una experiencia muy, muy bonita, muy linda. Claro, ¿cómo fue el proceso en definitiva de creación de esta película? ¿Hubo un trabajo de mesa? ¿Se buscaron? Porque esto está basado en una novela, esta película. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a la concepción final de la película ya en la sala? Sí, no, ese trabajo lo hicieron en Argentina, lo hizo Alberto, ¿no? Como director. Como te decía, yo ya recibí el guión y recibí después las imágenes. Entonces mi participación creativa fue en el montaje de la película. En el montaje. En la edición, la compaginación, directamente. Todo el resto estaba hecho ya. Y me gustó mucho lo que se hizo, las actrices, todo era muy sutil. Te das cuenta que un tema como este era muy fácil hacerlo en forma truculenta, en forma grotesca, muy fácil caer, y Alberto jamás cae en eso, y bueno, yo mantuve el montaje en esa dirección porque esa es la gran gracia de la película, ¿no? El hablar de verdad interiormente de los personajes y no buscar truculencias en el tema. No, y se ve muy bien, y está muy bien plasmado por los juegos que hay entre las luces, entre los juegos del blanco y negro y color. Está muy bien plasmado, y eso le da una elegancia distinta y diferente también a la película, que se logra mucho y la hace distinta, diferente al resto de las otras producciones. Y como dice usted muy bien, era muy delgada la línea quizás para caer en lo burdo, y acá se trata absolutamente muy bien. Muy bien. Muy bien, se mantiene siempre en lo elegante, como dijiste tú, se mantiene siempre en lo fino, se mantiene en lo importante, qué pasa al interior de los personajes. Porque eso, las grandes películas tienen eso, ¿no? Que no es el efectismo, sino que lo que hay dentro de los personajes. Y en este tema tan complicado, tan difícil, está muy logrado eso. Don Silvio, ¿cómo espera quizás la recepción del público chileno? Porque esta película ya se estrenó en el 2023 en Argentina y le fue muy bien, tuvo muy buena aceptación por parte del público, pero son públicos completamente diferentes. ¿Cómo ve el estreno? Porque esta película se estrena el 9 de mayo acá en nuestro país y se estrena en conjunto con grandes superproducciones de Estados Unidos, entre ellas El planeta de los simios. ¿Cómo ve la recepción del público frente a estas grandes superproducciones? A ver, yo te diría que la gracia del cine es que hay cine para todos los públicos, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa mucho porque esta película no va a un público que disfruta de los dibujos animados, del espectáculo, ¿no?, pirotécnico del cine grande, ¿no? Esta película va más al público que busca personajes, que busca reflexionar con el cine,
¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto eso. O sea, yo sé que aquí va a estar la dirección de la sala, va a estar dirigida a ese tipo de público, no me cabe duda. Entonces yo creo que son paralelas estas cosas. No hay una competencia de El Planeta de los Simios. Creo que se va a estrenar la nueva versión del Planeta de los Simios. Pero es que esto no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. Es otro tipo de cine, y un cine importante, porque hay grandes películas. Las películas que a mí más me gustan son justamente las que tienen personajes que tú puedas analizar, y sobre todo ese tipo de cine que tú no lo olvidas, te lo llevas para la casa. A mí me encanta eso, ¿no? Y si tú te das cuenta, cuando se habla del gran cine, habitualmente se hace referencia a ese tipo de cine, no al otro. El otro es un cine que está bien, pero siempre suele ser pasajero, ¿no? De gran espectáculo, y luego se olvida, y luego viene otra que tiene más espectáculo, y luego se olvida, ¿no? En cambio, este cine que penetra en el ser humano es generalmente el cine que perdura, que queda en la mente de la gente. Y esta película corresponde más bien a ese tipo de cine que al otro, obviamente. Claro. ¿Cómo es la evolución? Como creador chileno, y ya que estábamos hablando de distintos tipos de cine, ¿cómo ha visto la evolución en estos años del cine chileno? Porque últimamente han habido muchos premios, ha estado muy en boga el cine de nuestro país, pero usted, ¿cómo ha visto la evolución? ¿Tiene algún referente quizás, o algún director que sea de la nueva camada que le llame la atención, o alguna última película chilena que le haya llamado la atención y quiera recomendar también? ¿Cómo ve el cine chileno actual y la evolución que ha tenido? A ver, por supuesto han surgido nuevos directores muy interesantes, ¿no? Y que se van perfeccionando además. Es una evolución que yo diría que apunta a internacionalizarse, ¿no? A participar, y es lo que ha pasado, a participar de festivales internacionales importantes, y también a coproducir. Eso es, yo diría, lo más nuevo, lo más destacable del cine chileno, que ya es un cine que está coproduciendo con España, con países, con Francia, qué sé yo, a nivel internacional, muchas de sus películas. Y eso habla muy bien. Pero como siempre ha pasado en este país, hay alto y bajo. Entonces de repente pasan épocas en que todo se frena, ¿ah? Y yo creo que en este preciso momento hay un frenazo, diría yo. Hay un frenazo probablemente porque no está bien organizado el sistema de los fondos, están cambiando cosas, entonces está todo un poco en el aire, ¿ah? Entonces, pero siempre hay un ciclo, algo que da vuelta y después vuelve a aparecer y vuelve a surgir y vuelve a frenarse, y en eso estamos. Y el problema de Chile es lo de siempre, es no tener mercado de nosotros. No hay mercado en este país. Entonces hacer una coproducción, la gente dice, y bueno, hagan coproducción con Estados Unidos, qué sé yo. Es muy difícil porque el mercado interno que no tenemos, entonces no podemos ofrecer un mercado interno. Habitualmente las coproducciones se basan justamente en que se juntan dos mercados, o tres mercados, o cuatro mercados, se juntan. Y nosotros siempre estamos en una hiper minoría de mercado así de chico. Entonces nuestras coproducciones siempre son lo que bota la ola, digamos, ¿no? Porque no tenemos mercado. Ese es un gran problema de nosotros, del cine chileno. Claro. En capítulos anteriores estuvimos conversando con Alfredo Castro, y él nos entregó una crítica que tiene que ver también con políticas de Estado. Él, de hecho, estaba muy molesto con respecto a eso. ¿Qué opinión tiene usted referente a estas políticas de Estado y la cultura nacional? A ver, la verdad es que... yo de todos los recuerdos que tengo de los momentos de apoyos a la cultura, para mi gusto el mejor momento fue el de la presidencia de Ricardo Lagos. Ahí de hecho, él declaró que para ese gobierno, la cultura era un pilar del desarrollo de Chile, y así lo hizo. Creo que fue el momento de oro para las artes, para todas las artes. Después, bueno, cambios, lamentablemente, en vez de
esa es lo malo de nuestro país, ¿no? Que en vez de arreglar y mejorar lo que está funcionando, generalmente aparece esto de no, hay que destruirlo todo, página en blanco, hagamos todo de nuevo. Y volvemos a hacer todo de nuevo y lamentablemente mal, ¿ya? Entonces ha pasado eso, varias veces, no solo una, ha pasado. Entonces lamentablemente es un país que no logra ponerse de acuerdo nunca, oye. Y eso lo estamos viendo no solo en el cine, lo estamos viendo con todo, ¿no? Entonces en vez de mejorar y arreglar cosas para que sean mejores, no, la tendencia es enfrentarse para destruirlo todo y empezar de nuevo. Eso es un desastre, una mentalidad que no sé de dónde viene, pero es un desastre para un país. Eso es lo que te podría decir así en pocas palabras. No, claro, Alfredo Castro estaba muy... no quiso tampoco ahondar mucho en el tema, pero sí se notaba bastante molesto al respecto cuando hablamos acerca de las políticas de Estado que según él no se habían cumplido, habían promesas que se habían hecho y no estaban ya cumpliéndose y el mandato se iba a acabar y bueno, era una bola de nieve que estaba llegando a su fin y iba a derrumbar en alguna política que nunca se cumplió. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, don Silvio. Próximamente lo vamos a tener en alguna película, algún proyecto propio que lo veamos nuevamente, algún texto que esté estudiando para generar una película nueva. Mira, terminamos hace poquito un cortometraje. ¿Ya? Un cortometraje que quedó bien bonito por mi gusto, ¿eh? Estoy chocho con él. Que se llama El viejo y el reloj cucú. Y es un corto, Ramón Núñez, el gran actor chileno, él es el gran protagonista de este corto. Y es un corto que quedó tan bien para mi gusto que me voy a atrever a mandarlo a los festivales más importantes de cortometraje, ¿eh? Pero todos esos festivales importantes ya pasaron, los están en este momento, entonces ya no los puedo mandar este año. Así que optamos por esperar al próximo año. Así que a principios del próximo año lo vamos a mandar a ver si queda en alguno de esos festivales que son top, que son importantes. Ah, perfecto. Perfecto, entonces ya pronto vamos a tener noticias acerca de eso, quizás no este año, pero próximamente. Sí, de todas maneras, así es. Don Silvio, en la década del 90... Y esto ya es saliéndonos quizás un poco del tema del cine, pero sí también tiene mucho que ver con su realización. Nosotros acá en el canal tenemos un programa que aborda temas paranormales. Y usted en la década del 90 fue director general de uno de los programas más icónicos de hechos paranormales que se vieron en la televisión, que es el gran programa Y si fuera cierto. ¿Cómo fue la experiencia de participar en ese programa? Y saber también para todas las personas que nos ven a través de las pantallas de Canal 9 BioBio TV, si creen estos temas y tuvo quizás o tiene alguna experiencia paranormal que nos cuente. A ver, fue curioso porque yo no creo en esas cosas. Partí por ahí, de que yo no creo. Pero sí, algo pasa de repente. Entonces yo partí de la premisa, y así lo hicimos, de que las personas que investigaban temas paranormales me los tenían que explicar y demostrar y mostrarme. Y si yo me convencía de que ahí había algo interesante y que parecía verdadero, ok, analicemos ese caso. Y los que inmediatamente notaba que era la mayoría, que eran chamullentos, decían, eso no lo hago. No es un juego social. Y era la gran mayoría, te estoy hablando de 10 casos, 9 eran chamullentos. Era muy fácil darse cuenta. Dicen que a pesar de ser un mal pianista, pero uno de 10 era importante. Y esos son los que hicimos. Y de verdad, es probable que en algunos casos uno queda haya pensado que este juego social prop. Lo obligaría a modificar. Se queda impactado. Más. Queda impactado. ¿Sabes qué es lo que al final ya no me cupo duda de que sí existe, sí o sí existe? Es la telepatía. La telepatía me quedó, pero absolutamente claro
que existe. Entonces muchos casos paranormales, qué sé yo, son telepatías, la mayoría de ellos. Son casos en que una persona de alguna forma sin saberlo le comunicó a la otra algo sin saberlo y se produjo. Eso está en todas partes, es muy fuerte, muy poderoso y me quedó totalmente comprobado que sí, la telepatía es verdad. Y hay otros casos que no son necesariamente telepáticos, casos de premoniciones, por ejemplo, que no hay telepatía, y sí en algunos casos, pocos, pero hay algunos casos que sí son importantes, que sí son para pensar. Perfecto. Claro, ahí bueno, me imagino la cantidad de historias que deben haber habido ahí en ese programa, pero ahora retomando el tema del cine, ¿alguna película última que haya visto, alguna serie que nos pueda recomendar a todos los fanáticos y cinéfilos que lo puedan estar viendo ahora en este momento? Uy, qué difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Algo que le haya llamado la atención? Además, últimamente no he estado viendo mucho cine, fíjate. No he estado muy metido en el cine. Por el cortometraje y ahora por esta película he estado medio... No me atrevo a recomendarte algo. Nada, pero nada, alguna de sus películas de cabecera entonces. A ver, pensando en las películas que me impactaron, ¿Sí? A mí una de las películas nuevas, ya no es tan nueva, pero igual es de lo último que me impactó, fue El Gran Pez. El Gran Pez, de Tim Burton. Sí, o el The Joker, ¿cómo se llamaba en español? De Joaquín Phoenix. Sí, The Joker. En español le pusieron Sí, no, igual, acá se tradujo igual. Sí, el Guasón, The Joker. Sí, el Guasón, The Joker, sí. Bueno, que ahora se estrena también, se estrena la segunda parte de esa película. Sí, así es. Y, a ver, por decirte algo, esas dos películas para mí han sido como las grandes sorpresas de los últimos tiempos. Porque de verdad ambas películas entregan algo diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados de ver en el cine moderno, ¿no? Y la mayoría del cine moderno en realidad a mí no me impacta tanto porque tiende a ser recetas, muchas recetas. Un poco hacer la misma película de nuevo y de nuevo y de nuevo con distintos disfraces, pero un poco la misma estructura, las mismas situaciones. Entonces lamentablemente el cine no está en su mejor época, El cine, para mi gusto, la mejor época fue por allá por los años 60 y 70, ¿no? Esa fue la época brillante del cine, que todas las semanas aparecían películas que entregaban cosas nuevas, cosas novedosas y realizadores impresionantes, ¿no? Que hasta el día de hoy son referencias. Estamos hablando de Fellini, de Bergman, de Antonioni. No, es como el peso del gran cine. Y eso se detuvo. Y eso es como para hablar largo de por qué se detuvo, ¿no? Otra historia. No, claro. Y, don Silvio, y dentro de su filmografía, ¿tiene alguna que sea como la más especial, que usted recuerde con más cariño? ¿Alguna que pueda decir, esta es con la que pasé mejor el rodaje o la filmación? Mira, yo te diría, esto es como una mamá preguntarle cuál es el mejor hijo, ¿no? Es lo mismo. Yo te diría que uno se queda con algunas escenas, en prácticamente todas las películas hay escenas que quedaron mejor de lo que uno soñó. Y esas son las escenas que uno dice, wow, esto lo había soñado de esta manera y esto quedó mucho mejor de lo que yo esperaba. Y yo te diría que en todas mis películas hay alguna escena que tiene eso y que para mí es como un orgullo, digamos, ¿no? Que al final funcionó más. Y generalmente pasa con escenas en las cuales el actor, la actriz, aportó algo que tú no esperabas, ¿no? Entonces levantó la escena. O el maquillaje, o cosas como el vestuario de repente, o la fotografía, de repente creó un ambiente que tú no lo esperabas y que es muy superior a lo que tú esperabas. Entonces en general es eso, no es una película, son escenas. Son escenas. Perfecto. Don Silvio, bueno, estamos llegando al final ya de esta entrevista. Le quiero agradecer por su tiempo y también por hablar de este nuevo estreno de Caminemos Valentina,
que se estrena el 9 de mayo en todos los cines de nuestro país. Cerrando ya, don Silvio, ¿algún mensaje al público chileno para ver esta película y también a los realizadores nuevos chilenos? A ver, al público de Caminemos Valentina, el público que verá Caminemos Valentina, el público que debería verla, yo le diría que es bueno que vea esta película primero porque es una excelente película, con excelentes actuaciones y con una dirección excelente. Y es una película de un tema que es importantísimo, el abuso de poder. Yo diría que es un tema mundial hoy día, porque tú te puedes fijar que el abuso de poder no es solo en ciertos casos dentro de una religión determinada, sino que también dentro de políticas, de partidos políticos, dentro de todo lo que nos está rodeando hoy día cada vez más, hay más y más abuso de poder. Entonces yo creo que es importante que el espectador se acerque a lo que es el abuso de poder y cómo funciona. La gracia en esta película es esto de explicar y dar a entender y conocer que la mentalidad de la abusadora en este caso es alguien que se autoconvence de que lo que está haciendo está bien, porque es representante de Dios y por lo tanto Dios está con ella. Entonces ella siente, y eso lo siente de verdad. Y esto es interesante en la actuación de Roxana Naranjo, ¿no? Que es la actriz chilena que interpreta ese rol, que lo hace brillantemente y que de verdad logra interpretar una cosa que era muy compleja, ¿no? Muy fácil de hacer un cliché. Y ella logra a través de la interpretación darle a entender a la persona, al público que está viendo esto, cómo piensa en realidad, cómo al final hace una barbaridad, pero ella se siente tranquila, porque Dios está con ella. Todo lo que ella hace, Dios se lo avala, no, está detrás, pero se lo cree de verdad, eso es lo increíble. Y eso pasa con todos los abusadores de poder del mundo, con los dictadores, los qué sé yo, todos, políticos que abusan, todos se autoconvencen, ¿ya? Y eso es lo grave y lo peligroso. Sí, no, a los realizadores, el mensaje a los realizadores chilenos que pueden estar viendo esta entrevista. No, a los realizadores chilenos, los jóvenes sobre todo, yo les diría que no pierdan la pasión, que no pierdan la pasión por el cine y no crean en las recetas. Las recetas es lo que ha ido destruyendo la calidad del cine. No crean en eso, crean en la pasión y déjense llevar por esa pasión para que salga para afuera lo que les pasa a ellos adentro. Entonces surge un cine de verdad, un cine que está transmitiendo lo que el autor de esa película siente, ¿no? Y no una receta que está hecha 1000 veces y que si está bien hecha técnicamente, claro, el espectador la va a ver, se puede entretener un rato y después lo olvida. Para mi gusto y sobre todo para el cine nacional, si quiere tener de verdad un futuro, un director, tiene que tratar de crear cine que perdure, cine que la gente no olvide, ¿no? Que dé un paso más allá del simple efecto cinematográfico. Perfecto. Bueno, y con esas palabras sabias del gran Silvio Cayosi, cineasta chileno, despedimos este nuevo capítulo de película por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con un nuevo episodio. Don Silvio, muchas gracias y un gusto de verdad tenerlo acá en nuestro programa. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por esta invitación. Vale. Ok. Hasta luego. Chao, chao.